El capítulo 6 aborda las clases subalternas y acá también vamos a tener muchos cambios que nos explican lo que va a ir ocurriendo a partir de entonces. ¿Por qué? Porque básicamente va a haber una reconfiguración de estos sectores de una identidad construida en torno a la dignidad del trabajo. Durante décadas el discurso político apelaba a la dignidad del trabajador y la identidad está construida en base a eso, esa identidad peronista básicamente de estos sectores está construida en torno a la identidad del trabajador. Sin embargo, los cambios producidos a partir de los 70 con la primera ola neoliberal y a partir de los 90, sobre todo a partir de mediados de los 90, va a generar que esta nueva ola desindustrializadora afecte fuertemente a estos sectores. ¿Por qué? Básicamente porque se termina el trabajo, o sea, el trabajo industrial. El vínculo entre el barrio y el trabajo se rompe y en nuestra zona, en zona sur, lo podemos ver palpablemente. Las miles de empresas que habían, que articulaban con los barrios obreros, los barrios donde vivían los sectores trabajadores y los sectores medios que articulaban con estas empresas, ya no existe, ya no está esa posibilidad. Y esto va a generar cambios muy fuertes en la identidad de estos sectores. El efecto tequila, que se va a dar en 1995, va a generar un nuevo impacto, una nueva crisis económica, aumento del desempleo. Por primera vez en la Argentina el desempleo llega a los 2 dígitos, a un 13% aproximadamente. Y en las provincias se empiezan a ver los efectos de las privatizaciones y de del problema del empleo público. Básicamente, los servicios de salud y educación que son derivados a las provincias, esa descentralización sin los fondos suficientes hace que estos sectores se vean fuertemente afectados, empleados públicos, docentes, médicos, con las nuevas políticas. Y va a provocar, por un lado, fuertes protestas, fuertes movimientos que se van a dar de nuevas formas de protesta. A partir del 94 vamos a ver el Santiagazo en Santiago del Estero, donde se reclama frente a las oficinas públicas, a las viviendas de los funcionarios públicos o a las dependencias oficiales del gobernador o del intendente, en lugares chicos donde todos se conocen, o los cortes de ruta, como va a pasar en Cutralcó, en Neuquén, por la privatización de YPF y por también el efecto que va a tener sobre las Fuerzas Armadas la política que va a llevar adelante Menem de restricción de los fondos, que también va a generar, porque son zonas cercanas de la frontera, que las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas también se vean afectadas, y eso también genera el impacto en el empleo en la zona, porque al tener menos ingresos los sectores dependientes del Estado no compran, no consumen, no hacen otras cuestiones, no construyen, cosa que afecta a toda la comunidad. Entonces, esto va a ser una serie de eventos que vamos a ir viendo a lo largo del periodo. Entonces vamos a tener como estas dos cosas, lo que pasa al interior del país, que va a tener el auxilio de los adelantos del Tesoro Nacional, muchas provincias para poder paliar un poco estos desbordes y poder pagar sueldos, y lo que pasa en las grandes ciudades con los sectores que van quedando sin empleo y esta desestructuración que se da en los sectores más pobres. Y acá el sector más afectado va a ser el sector juvenil. Entonces, dentro de los jóvenes se van a producir ciertos cambios que van a impactar, porque las generaciones más grandes vienen con una cultura y una lógica de épocas anteriores. Algunos mantienen el trabajo, pero los jóvenes son los que no ingresan al mercado de trabajo, los que pierden la escuela. Pensemos que también hubo una reforma educativa que llevó a que se contuviera muchos sectores hasta el tercer ciclo de la EGB, pero que después quedaran sin articular con el secundario, que el nivel educativo cayera. Bueno,
la escuela ya no pasa a ser el lugar de integración social para el ascenso social porque no hay trabajo. Entonces tampoco es vista la escuela como el lugar de refugio o el lugar al que, bueno, estudia que te va a ir bien, sino que esto se pierde. Entonces ese vínculo con la escuela, las familias que se desestructuran por los problemas económicos, entonces hay una crisis comunitaria y una crisis que está vinculada a la escuela y a la familia que va a impactar fuertemente en los jóvenes. Esta desestructuración del mercado de trabajo entonces va a generar impacto en estos sectores jóvenes, sectores que no estudian ni trabajan, entonces empiezan a ser estigmatizados, se empiezan a ver como peligrosos estos jóvenes que no se sabe bien cuál es el rol que tienen en la sociedad y que empiezan a construirse nuevas narrativas en torno a ellos. Esta vulnerabilidad social, esta pérdida de lazos con el trabajo, de lazos con la comunidad, de lazos con la escuela, familias que se van desestructurando, van a generar que esta población sea muy vulnerable. ¿Qué pasa con ese mundo comunitario que va perdiendo el trabajo? Bueno, no hay centros de reconversión, los sindicatos no aparecen como un actor que puede contener a estos sectores, por el contrario, los sindicatos están en los nuevos negocios, las AFJP, los cementerios privados, no se oponen fuertemente a las políticas, salvo honrosas excepciones. El Partido Justicialista, que antes era la Identidad, va a llevar adelante políticas focalizadas, o sea, hay un sector vulnerable, bueno, pongo ciertos recursos en esos sectores con planes sociales, aparece la idea del plan social focalizado. Entonces, se pierde también la lógica de la militancia, porque la política, así como lo veíamos en los sectores medios, no es vista como el sector que puede transformar a la sociedad. Y en lugar de ser la unidad básica o el sindicato, el centro de reunión, el centro de comunicación con otros, pasa a ser el comedor barrial, porque los lugares de encuentro van a ir cambiando y van a ir cambiando también los vínculos con ese mundo político. Ahora van a ser las organizaciones barriales, las organizaciones eclesiales, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, que pasan a cubrir espacios que no cubre el Estado. El vínculo con el municipio va a pasar a ser otro, a través de los punteros, es como el nexo entre el Estado y el barrio, para resolver la problemática de los sectores populares. ¿Cuál va a ser la reorganización de ese mundo popular? Bueno, las redes de organización al interior del propio barrio, la ayuda focalizada desde el Estado, pero que no implica una política pública, sino que implica una ayuda social y nuevas formas de clientelismo. Sectores que de esta manera se van a ver disciplinados para poder resolver sus situaciones a través de estos distintos punteros o de estas distintas organizaciones que van a llevar la ayuda focalizada. Es decir, va a haber una transformación que también se va a ver en lo cultural. Estos jóvenes van a poner en marcha nuevas narrativas culturales. Aparece la cumbia villera, que cuenta las cosas que pasan en el barrio, aparecen las nuevas formas de vestir, de identificarse, aparecen, no sé, la gorrita, este tipo de cosas que va a ser propio de los jóvenes de estos sectores. Aparece, se me fue lo que iba a decir, las nuevas formas de consumo, o sea, estos sectores en una sociedad de consumo quieren acceder al mismo consumo que tienen los sectores medios, como no pueden económicamente, aparece la marca trucha, aparece la salada, aparece aquel que vende como si fuera Nike, Adidas, etcétera, y en realidad es una marca trucha, pero es el signo de poder consumir lo mismo que consumen otros sectores sociales. En otros casos aparecerá, porque acá también va a ser eclosión, las nuevas formas de delincuencia, ese cambio en las normas, esa no claridad en las normas hace que
la línea entre lo lícito y lo ilícito se borronee y empiece a ser muy difusa y aparezca esa mezcla entre actividades lícitas y actividades ilícitas, donde los adultos empiezan a hacer la vista gorda porque el pibe pudo traer a la casa algo para comer, o pudo traer ese equipo de música, o pudo traer ropa, o pudo traer algo que no preguntamos de dónde sale. Al respecto hay un estudio muy interesante de Kessler, de sociología del delito amateur, que es muy interesante para ver este vínculo entre la familia, la escuela, o sea, los pibes que delinquen pero a la vez trabajan, delinquen pero a la vez van a la escuela, estas familias que todos trabajan y hay uno que genera actividades de este estilo y que no se pregunta demasiado. Es muy interesante ese texto, si tienen acceso es muy fácil de leer y es muy útil para ustedes que van a ser futuros licenciados en seguridad ciudadana y para entender todos estos cambios con respecto a las culturas pasadas. Estos mismos sectores van a conformar una masa apática despolitizada, o sea, no ven, como decíamos, como pasa con las clases medias, este imposibilismo, esto es, siempre habrá pobres, como decía Menem en su momento, entonces no se ve como una posibilidad de cambio en el mundo. Y el mundo de la política pueda generar ese cambio. Perdón, me distraje porque vi a una de mis perras hacer algo que no debía. Pero bueno, básicamente esto es lo que va a ocurrir en estos sectores. El peronismo a lo largo de este periodo o a lo largo del tiempo se va a ir transformando también esa identidad peronista. Desde el 89, más o menos, cuando surge lo que es la hiperinflación, hasta el 95, el efecto tequila, va a haber un debilitamiento en términos socioculturales de estos grupos con el peronismo. A partir del 95-96 hasta el 97-98, que va a ocurrir la fuerte crisis que vamos a hablar en próximas clases, va a empezar una forma de desarrollo de autoorganización de estos sectores a través de los movimientos de base, de las organizaciones sociales, los asentamientos, por ejemplo, esta idea de tomar un territorio, varios en punta, hacer base en ese lugar para que vengan las familias con los chicos, etcétera, y se asientan y después negocian con la policía, con la intendencia, con la provincia, etcétera. Esto va a partir del 96, aproximadamente 95-96, va a ser muy fuerte. Si bien los asentamientos vienen de los 80, esto va a ser una lógica ya mucho más organizada para tratar de resolver, por ejemplo, el tema de la vivienda. Y a partir del 2002, que vamos a ver una modificación con el tema de los planes sociales, primero que van a seguir una línea muy focalizada y bueno, a partir de la década de los 2000, luego veremos cómo esto va a ir cambiando, pero sí se pierde esta idea de la unidad básica como integradora, va a ser el comedor comunitario, el centro de las actividades del barrio. Bueno, esperemos que les haya sido útil todo esto. Estos son los 3 capítulos, léanlos. Si alguno tiene tiempo o ganas, sé que ustedes están todos muy tapados. Las viudas de los jueves, una película, es un libro también, pero una película que se hizo en su momento, que quizás esté en alguna de las plataformas. Es muy útil para ver la transformación en los sectores medios y altos, también como para vincular el cine con los cambios. Así que bueno, nos vemos en la próxima.